Era una noche de invierno en las afueras de Grecia, cuando en un instante inesperado ocurre algo insólito. Un gran rayo golpea el bosque y la gente sorprendida corre aceleradamente a ese lugar donde sucedió tal hecho. Y aquellas personas se preguntaban: ¿acaso nuestro gran dios del Olimpo, nuestro amado Zeus, se habría enojado de nuevo con nosotros? Cuando en medio del tumulto se logra divisar a un hombre de avanzada edad, conocido como Tales, originario de Mileto, tomó la palabra y dijo: Conciudadanos de Grecia, este suceso acontecido tiene una explicación más lógica y racional. Según mis observaciones, cuando cae un rayo, llueve o está próximo a llover, indicando que el agua precede a cualquier acontecimiento. Por lo tanto, el agua es el principio de todo. La gente ovacionó de tal forma a Tales que regresaron satisfechos a sus moradas. Mientras que la gente desaparecía del lugar, solo una persona se mantuvo en su sitio. Acercándose a él, le pregunta: ¿podrías enseñarme más de tus conocimientos? Y Tales le responde: Acompáñame a Mileto, que allá tengo mis seguidores. Entre uno de estos seguidores se encontraba un tal Anaximandro, del cual se hizo muy amigo de este misterioso personaje. Estando un día a solas con él, de camino a casa, le dijo: Jajma, ese era el nombre de su misterioso amigo. sobre lo que dice nuestro maestro que el agua es principio de todo, ya no me convence. Jajma, sorprendido, le pregunta: ¿Por qué afirmas eso? Porque yo creo que el principio no debe estar dentro de la naturaleza, como lo asegura nuestro maestro. Aunque me parece que también uno de nuestros compañeros, llamado Anaxímenes, afirma que el principio es el aire, pero yo asevero que el principio está fuera de la naturaleza y se llama Apeiron. Respondió Anaximandro. Con esta respuesta que recibió de su amigo Anaximandro, Jajma se sintió confundido y quiso despejar su mente en un río famoso que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Sumergido en tan portentoso río, se aparece de repente un hombre que le dice: No te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Jajma, saliendo del agua asustado por esta aparición repentina, le responde: Pero si ya me he bañado 3 veces en este mismo río. El hombre llamado Heráclito empezó a forcejear con él para lanzarlo de nuevo al río y demostrarle que el agua ya no era la misma. Y entre el esfuerzo de Jajma por no dejarse caer, sale corriendo, y el que termina siendo arrojado al agua es el mismo Heráclito, que, enojado por esta humillación, comenzó a perseguirlo. En dicha persecución, un hombre que bajaba de Elea se tropezó con Jajma. Aquel hombre, notando lo agitado que el muchacho se encontraba, le preguntó: ¿por qué corres? Jajma, resollando, le responde: Un loco que intentó lanzarme al río me está persiguiendo, diciendo que no puedo bañarme 2 veces en las mismas aguas del río. El hombre de Elea, llamado Parménides, esbozando una sonrisa en su rostro, le dice: sé a quién te refieres. E interrumpiendo la conversación entre los dos, aparece el loco. Parménides, tomando la palabra, le reclama a Heráclito diciendo: ¿por qué enseñas doctrinas extrañas a las personas? Heráclito replica: Yo solo quiero que la gente aprenda que toda la realidad es un constante devenir, que somos y a la vez no somos. Porque para ser lo que somos en un determinado momento, debemos no ser más lo que éramos en el momento anterior. Del mismo modo que para continuar siendo deberíamos continuamente no ser más lo que somos en cada momento. Parménides objeta diciendo: me parece, amigo Heráclito, que te estás contradiciendo. La razón me confirma que solamente existe el ser y que el no ser no es, y es necesario que no sea. Porque si es, ya dejaría de no ser, y que por lo tanto el ser es ingenerado e incorruptible. A la vez es uno
y eterno presente. Cuando Parménides empezó su discurso, Heráclito se tapó los oídos y empezó a correr mientras decía: ¡Pantarrey! 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 Cuando terminó su discurso, le pareció muy atractiva la doctrina de Parménides a Jagma. El Eliata, dándose cuenta de lo empapado y cansado que se encontraba Jagma, le propuso: «Puedes pasar lo que queda del día en mi casa, mientras yo voy a reunirme con Empédocles para tratar algunos temas importantes». Jagma, por su parte, aceptó gustoso la invitación. En casa de Parménides, Jagma empieza a leer entre los escritos del Eliata uno que le llamó la atención acerca de 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego, y que estos, al agregarse por una fuerza llamada filía, o al disgregarse por otra fuerza llamada neikos, conforman el principio de la realidad del cosmos. Cuando terminaba su lectura, se dio cuenta que al final del volumen alguien firmaba con el nombre de un tal Empédocles, y recordó que el dueño del hogar, o sea, Parménides, iba a encontrarse con éste. Inesperadamente un viento extraño remueve los textos que leía, percatándose al instante que había uno cuyos autores eran Leucipo y Demócrito, que afirmaban que todo surge por azar y por consecuencia la imposibilidad del no ser, porque el nacer no es más que la agregación de átomos y la disgregación de estos el morir. Jagma, guardando los escritos, conmovido por las palabras que había leído acerca de estos autores, decide irse presurosamente de la casa de Parménides, cuando escucha el tocar de la puerta. Al instante, la abre y aparecen bajo el dintel de la puerta 2 individuos, mientras que uno de ellos, llamado Protágoras, le pregunta con un tono muy persuasivo: ¿Quieres conocer la verdad? En tanto que el otro, llamado Gorgias, le interrumpe diciendo con un acento irónico: ¿La verdad? ¿Qué es para ti la verdad, Protágoras? Protágoras, sorprendido que su compañero le cuestione sobre algo lógico, le responde: La verdad, querido amigo, es lo que depende de mí, o sea, lo que depende de la persona. Por lo tanto, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Acaso eso no es obvio para ti? Gorgias le responde: En realidad, amigo mío, creía que me comprendías tal cual lo había entendido yo, pero me doy cuenta que estaba navegando en los mares de tu ignorancia. ¿Cómo puedo hacer que todo este conocimiento se convierta para ti en un faro de luz que te guíe hacia puerto seguro, para que no te hundas como el ancla cuyo peso descendería hasta lo más profundo del océano y no te pierdas en las lobregueces de los abisales? Después de unos segundos, Gorgias continuó su discurso argumentando: La verdad, amigo Protágoras, no depende de mí ni de nadie, simplemente no existe. Y si no existe, tampoco existe el ser. Pero si en el caso de que el ser existiera, este sería incognoscible. Y en el caso de que sea cognoscible, sería inexpresable. Así que no hay verdad. Indignado, Protágoras decide retirarse abandonando a Gorgias, pero éste lo persigue para que abra los ojos y pueda darse cuenta de lo errado de su pensamiento. Mientras estos se alejan, Jagma, más confundido que antes, decide emprender el viaje que tenía proyectado antes de esta visita casual. En pleno trayecto hacia Atenas, escucha un griterío que venía del lugar donde los griegos ajusticiaban a los delincuentes. Jagma, acercándose al sitio, oye la defensa del hombre que estaba siendo sentenciado por corromper a los jóvenes. Y este hombre, llamado Sócrates, decía: Más ciudad, más seguridad, más salsa. Repito, ¡qué buena salsa! Ciudadanos atenienses, ustedes no me condenan a mí, sino que se condenan a ustedes mismos, porque me he descuidado a mí para ayudarlos a ustedes, convenciéndoles que cada uno no se preocupara de ninguna de sus cosas, antes de preocuparse de ser ustedes mismos, mejores y más sensatos
para que llegasen a ser virtuosos. Y esta virtud consiste en conocer y conocerse, porque una vida sin examen no tiene sentido vivirla, ya que el hombre es su alma, de manera que, si llegases a conocer el bien, podrás obrar el bien, porque aquella persona que no es esclava de sus pasiones es autárquica, ya que no depende de nada ni de nadie, solo su razón le basta y a la vez es libre. Así podrá llegar a ser feliz. Terminando el discurso, las autoridades tomaron la decisión de sentenciarlo, y cuando la multitud empezó a reclamar por la injusticia cometida, Jahmá se acercó a la primera fila y observó a alguien preocupado por aquel acontecimiento, y al ver que se retiraba, le preguntó: ¿Por qué estás turbado? ¿Acaso lo conocías? Aquel hombre respondió: Él es mi maestro. Jahmá le dijo. ¿Puedo conocer más de tu maestro? El hombre, llamado Platón, alegó. Ven conmigo. Al terminar los dos de hablar, Platón llevó a Jahmá a la academia, donde le enseñó ciertas doctrinas de Sócrates, como la mayéutica y sobre todo la profundización de su ética. En la academia pudo aprender a fondo el pensamiento de su nuevo maestro por el atractivo mítico filosófico con que buscaba explicar los misterios del hombre y del cosmos. Estos mitos, tales como el carro alado, el de y la caverna, permitieron que Jahmá pudiera asentar las teorías cósmicas que en un principio le resultaron confusas. Además, que las nuevas certezas se concentraban en el verdadero hombre, que es su alma, hacia la contemplación del mundo de las ideas, donde se encuentra el verdadero ser, del cual no podemos ser parte de éste mientras estemos encerrados en la cárcel del cuerpo, y que gozaremos plena y únicamente cuando lleguemos a la realidad de la muerte, porque al fin nos liberaremos de la materia. También aprendió acerca de la forma de conocer del hombre al cosmos sensible, que es producto del demiurgo por amor al uno bien. Será por anámnesis, que es el recordar la verdadera idea cuando nuestra alma la contemplaba antes de ser arrojada a un cuerpo. Así, la extensión del alma será la sociedad, que posee tres clases, que son los gobernantes, filósofos, los guardianes, guerreros, y los comerciantes, el pueblo. Y cada uno de estos tendrá su virtud. La prudencia, los gobernantes, la fortaleza, los guardianes, y la templanza, los comerciantes. Además, la armonía de estos tres será, por consecuencia, la justicia. De esta manera, el alma tendrá estas 4 virtudes para sí. Un día, Platón decidió viajar para visitar a un viejo amigo y, como sabía que iba a tardar mucho tiempo, se inclinó por dejar a cargo de la academia a su sobrino Espeusipo. Y entre los integrantes de la academia se encontraba Jahmá y el Estagirita. El encargado actual de la academia tergiversó el pensamiento de Platón, y por tal situación buscaron un reemplazo. Tal persona se llamaba Genócrates, que llevó a la decadencia la academia. En resolución de tal suceso, Aristóteles decide separarse y fundar su propia escuela, llamada Liceo, y determinó llevarse consigo a Jahmá. Los seguidores de Aristóteles, llamados peripatéticos, entre los cuales se encontraba Jahmá, se denominaban así porque aprendían la sabiduría de su maestro, mientras paseaban en el peripato, o sea, el jardín. Un día preguntó Aristóteles a Jahmá: ¿qué tal si el mundo de las ideas no se encuentra fuera del cosmos, sino dentro de la realidad misma? Y que a eso que llamamos idea es la forma de la materia. Esta forma refiere a la esencia y hace que la realidad sea de tal forma y no otra. A esta teoría que he estado reflexionando, querido amigo, le llamo hilemorfismo. Y así,
podemos ponerle fin a la discusión de Heráclito y de Parménides, donde uno afirma que somos y no somos, y el otro afirma que solo existe el ser y no existe el no ser, que uno afirma que existe la pluralidad y el otro la unicidad, que en el uno hay devenir y que para el otro es un estatismo. Yo diría más bien que el movimiento es pasar del ser en potencia al ser en acto. Y bueno, he estado reflexionando también que el ser tiene 10 predicamentos. El primero y fundamento de los demás es la sustancia, que lo defino así: es aquella realidad que es en sí y no en otro. Y después de esta, los 9 siguientes predicamentos se llaman accidentes, que los defino así: es aquella realidad que es en otro y no es en sí. Jacmá, al escuchar las reflexiones de Aristóteles, se quedó muy sorprendido porque pudo conocer de manera muy honda la realidad circundante. También aprendió acerca del alma, como principio vital de la materia, las 4 causas, el motor inmóvil, la quinta esencia, la lógica y sobre todo las enseñanzas de Aristóteles sobre las escuelas helenistas y la degradación de la virtud en estas. El estagirita empezó por el cinismo afirmando que la felicidad consiste en responder a las necesidades biológicas o físicas del hombre, rechazando todo tipo de fama, poder o lujo, porque éstas no van de acuerdo a la naturaleza humana. Continuó con el epicureísmo, afirmando que la felicidad del hombre se identifica con el placer, en el que el sujeto tiene necesidad de sí mismo, saciando inmediatamente sus necesidades primarias para alcanzar la aponía y la ataraxia. Después explicó el estoicismo, aseverando que el hombre debe ser apático e indiferente ante las distintas circunstancias de la vida, ya que la existencia es infeliz, aunque el estoico anhela una vida ideal y eterna. Por ende, a causa de esta imperturbabilidad, no teme a la muerte. Prosiguió con el escepticismo, ratificando que la verdad no se puede conocer, porque todo se manifiesta como criterio de probabilidad. Por lo tanto, hay que suspender todo tipo de juicio. Y cuando estaba a punto de hablarle acerca del eclecticismo, llegó un individuo llamado Cicerón, diciendo: Para mí la felicidad consiste en ser indiferente ante la realidad, porque esta no puede ser conocida en sí misma. Cuando Cicerón terminó de exponer su pensamiento, Aristóteles le dijo a Jacmá: Y esto que acaba de expresar Cicerón es eclecticismo, o sea, una mezcla de pensamientos. Jacmá, después de haber pasado un largo tiempo con Aristóteles, involucrándose en su pensamiento e ideas, medita todo lo que hasta ahora había escuchado y aprendido de él y de sus maestros anteriores. Su ansia por conocer la verdad le llevó a tener una actitud abierta y crítica ante cualquier doctrina. Un día, de los tantos que iba al Areópago, se encontró con un hombre que causaba admiración por la elocuencia de sus palabras. Su nombre era Pablo de Tarso. Su discurso causó un gran bullicio en la asamblea, debido a que había anunciado a un tal Jesús y también sobre la resurrección de los muertos, aunque aquello era algo inaceptable tanto para Jacmá como para algunos filósofos epicúreos y estoicos que se encontraban en dicho lugar. Al oír sobre la resurrección de los muertos, unos se burlaron y Jacmá, tomando la palabra, dijo: De eso te oiremos hablar otro día. Pasado algún tiempo, escucha de una escuela fundada por el gran maestro Ammonio Saca, el cual adoctrinó a Plotino, al Orígenes pagano, aunque también instruyó con lecciones al Orígenes cristiano. Jacmá decidió ser parte del círculo de Ammonio, aunque en una ocasión un discípulo de él, llamado Plotino,
emprendió un viaje a Roma donde llevó consigo a Jacmá y decidió fundar su propia escuela. Estando Jacmá en la escuela de Plotino, notó que su pensamiento era parecido al de su antiguo maestro Platón, el cual era el uno, el origen de toda la realidad. Esta realidad surge por emanación, mientras que el uno es potencia de todas las cosas. Del uno procede el nous, también llamado logos, que se asemeja al demiurgo platónico, solo que éste contiene en sí todas las ideas. Del nous procede el alma, que es movimiento y energía, y su actividad esencial es el de contemplar al uno, pero una especie de contemplación egoísta individualiza el alma y engendra las almas particulares. Esta alma particular ya no alcanza a contemplar al uno, y ese debilitamiento contemplativo produce la aparición de la materia concreta que es informe, que es fealdad y origen del mal. Plotino le dijo a Jacmá que estas tres realidades se llamaban hipóstasis. Sin embargo, a la muerte de Plotino, Jacmá decide seguir su línea de pensamiento, el neoplatonismo, marcando así un recorrido exhaustivo donde lo conducirá a encontrar a otro maestro de la misma línea, llamado Agustín de Hipona.